Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Creio que o professor Herrera já pediu. A ver. Ajá. Hola, doctor. Buenas tardes, Joao. Buenos días. Hola. Buenas tardes, te oigo bien. Ah, ¿Puedes hablar algo solo para decir tu nombre, algo así, para ver si te escucho? Buenas tardes. Buenas tardes desde España. Buenos días allí en Brasil. Ajá, son ahora a las 13:30 aquí, entonces mucha gente recién el almorzado y están aquí entonces para compartir con nosotros. Entonces ya son buenas tardes también. Ajá, buenas tardes. Ajá. Entonces, doctor Herrera, me gustaría iniciar diciendo que es un gusto muy grande tenerlo con nosotros hoy, que estamos ya intentando atraerlo para hablar contigo hace algún tiempo, ¿no? Pero creo que yo estaba pensando en eso creo que es un tema interesante porque vamos a estar también hablando de las cosas que te invité por las otras veces, como por ejemplo la modificación comportamental, los Common Risk Factor Approach, que hablamos de la primera vez, entonces creo que va a ser un buen momento para hablarnos de todo lo que ya gustaría tener hablado en otros momentos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Joao, estar aquí. Además, como dices, hemos intentado organizar esto y ha tardado un poco, pero justo hace un año que estuve en Salvador de Bahía con Ajá. ustedes en el Congreso sobre APE y dentro de un mes volveré a estar, esta vez en Río de Janeiro, o sea que sirve también para volver a retomar el contacto de mi Así excelente es. experiencia en Salvador y seguro que la excelente experiencia que tendré también en Río de Janeiro. Ya quería agradecer ya desde ya a ti por la invitación y también al presidente, a Sergio Can, Ajá. que Entonces, si también me me permites, para la investigación. voy a hablar solamente um pouquinho em português para fazer a invitação. Então, pessoal, como o professor está falando, só reforçando um convite nos dias, se eu não me engano, 25 e 26 de maio, não? 25 e 26, creio que é esse. O professor Davi Herrera e o professor Bruno Loss, da ACTA, eles vão estar pela Sobrap presencialmente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vão falar com a gente sobre medicina periodontal e também vão falar com a gente sobre o consenso da Federação Europeia de Periodontia para o tratamento da periodontite estágio 4. Então, uma oportunidade única e ímpar de ver esses grandes nomes aí da periodontia internacional falando com a gente presencialmente. Então, uma oportunidade de fazer networking e curtir também a bela cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente espera todos vocês lá. A inscrição vocês fazem no site da Sobrap, ¿ok? Entonces, creo que esta es la invitación y podemos entonces empezar a hablar un poco sobre el tema que fue propuesto para hoy, que es el consenso con Wonka. Entonces, para empezar, yo creo, para aquellos, solamente um pouquinho mais de português, por favor. Para aqueles que ainda não leram esse consenso que eu estou falando, a gente colocou ele no link da bio. Ele é de graça, tá? Você não precisa assinar, ele é open access. Então, você pode encontrar ele diretamente no site do Journal of Clinical Periodontology, ou você também pode, para facilitar, a gente colocou um atalho no link da bio do Perio FPR. Você pode clicar lá que você vai ser seguido para esse arquivo, para esse consenso que o profesor Herrera é o primeiro autor. Ok, ahora sí, creo que listos. Entonces, si puedes decirnos, doctor, ¿qué es el médico de familia de Europa? Porque nosotros tenemos médicos de familia aquí, pero generalmente este médico de familia es alguien que trabaja para el Sistema Único de Salud, o sea, para el gobierno, y entonces no es una persona que como tiene médicos particulares. Creo que es un poco distinto. Entonces, solamente para que podamos comprender qué es este consenso y con quién fue hecho este consenso, ¿qué son los médicos de familia en Europa?
es el término médico de familia, el que se utiliza en el consenso, que es family doctor, es un término vulgar, no es el término científico. El nombre de este tipo de profesionales de la salud varía según los distintos países del mundo. En la mayoría, la especialidad es general practitioner, el médico de medicina general, el que es como el dentista general y los especialistas, pues este es el que se llama vulgarmente, como digo, los médicos de esta asociación, ellos decían, nuestro nombre para entendernos es Family Doctors, pero es verdad que la especialidad es medicina general, normalmente es General Practitioner, pero yo creo que esa figura de médico que tú estás describiendo también es un General Practitioner, también es un Family Doctor, Así y en es. todo caso es el médico que no está especializado y que al final es el que más pacientes ve. Quiero decir, es el médico al que van primero los pacientes y si la dificultad de la atención que necesitan precisa la atención de un especialista, entonces se deriva a un nivel más alto, pero normalmente si no van a ser estos médicos de familia los que, family doctors, general practitioner, como los queramos llamar, son los que realmente manejan o cuidan al 80% de los padecimientos o al 90% de los padecimientos. Y más aún, en los entornos rurales, o sea, en los entornos fuera de las ciudades, que no hay casi especialistas, o los Claro. especialistas están en las ciudades grandes, manejan todavía un porcentaje mucho más alto de Ajá. población. Por tanto, y eso es una de las razones por las que a la Federación Europea de Periodoncia le pareció prioritario trabajar con los family doctors, es esta razón. Es que ellos son realmente los profesionales de la salud que atienden a nuestros problemas. Ujú. Perfecto. Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos cómo es aquí la traducción, vamos a decir así, para Brasil. Entonces, no es solamente para salud pública como nosotros podemos pensar, es también para la oficina, el consultorio particular. Y entonces lo que tenemos acá en Brasil, nosotros llamamos de clínico geral. Entonces, pessoal, é para o clínico geral, esse, ¿no es cierto? Fíjate, el nombre de Wonka, que es el nombre de la organización, está el Wonka a nivel mundial, porque es una organización mundial con más de 47 asociaciones de países y más de 90.000 socios, más de 90.000 médicos de familia en todo el mundo. El nombre oficial es World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners and Family Physicians. Esos Ajá. son los nombres oficiales, pero como digo, en algunos o en la mayoría, en Europa, desde luego, en Estados Unidos se entiende muy bien el concepto de family doctor. Es el médico general, pero eso es como lo has dicho tú en portugués, o sea, en brasileño. Que... Sí, está bien. Ajá. Y otra curiosidad, ¿por qué llegaron a ellos ahora? Porque así es importante decirle a quien nos está oyendo que ya hay con International Diabetes Federation, que ya hay con World Heart Federation, y estas serían con especialidades clásicas, así, ¿no? Nunca con tan amplio. Yo creo que ya sé la respuesta por lo que estás diciendo, pero solo para dejar claro. ¿Por qué pensaron o fue de ustedes desde EFP hasta ellos o desde ellos hasta ustedes? ¿Cómo que llegaran a ¿por qué con Wonka Europa? Esa pregunta es muy interesante, Joao. Cuando la Federación Europea de Periodoncia hizo su primer, lo llamamos Focus Workshop, son workshops pequeños con otra especialidad, normalmente ha sido con otras especialidades de la medicina. El primero fue con la Federación Internacional de Diabetes y sobre diabetes y problemas endocrinos, con especialistas. Y en la reunión, uno de los elementos, una de las conclusiones es que las conclusiones a las que se había llegado conjuntamente los periodoncistas con los endocrinos, con los diabetólogos, deberían exportarse y hacerse llegar, por ejemplo, a las higienistas dentales o a los médicos de familia y, sobre todo,
se hizo mucho énfasis en los family doctors, porque la diabetes, el 90% de las personas con diabetes en el mundo no les ven los endocrinos. Los endocrinos ven casos ya muy avanzados, muy complicados, pero no ven al paciente de verdad. Y nos dijeron, tenéis que hablar con los family doctors. Esto fue en 2017. En 2019 hicimos un workshop parecido con la World Heart Federation, con los cardiólogos. Un workshop muy interesante sobre la asociación entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares. Y de nuevo, los cardiólogos concluyeron y nos dijeron, tenéis que hablar con los family doctors, porque nosotros, los cardiólogos, no vemos a los pacientes reales. Nosotros vemos a los pacientes que llegan a los hospitales, que necesitan cirugías complicadas, pero la prevención, el control, cuando nos interesa tanto saber si el paciente, por ejemplo, tiene periodontitis o no, eso es a nivel del family doctor. Y los family doctors a nivel europeo no son asociaciones fáciles porque, claro, el nivel de especialista permite, los especialistas siempre investigan más, están más en la academia, pero los family doctors trabajan muy duro, tienen muchas horas de trabajo y les cuesta más involucrarse en investigación o en asociaciones. Pero finalmente, nuestro presidente en aquella época, que era el doctor Leo Sapira, que trabaja en la Universidad Hadassah de Jerusalén, estableció el contacto con el presidente de Wonka Europe, que era de su misma universidad, que es el doctor Shlomo Winkler, y empezamos a trabajar juntos y pensamos, podemos hacer un workshop parecido al que se ha hecho con los cardiólogos y con los endocrinos, pero para tratar de aplicar las conclusiones de esos workshops a los family doctors, y fueron muy positivos. Ellos realmente desde el principio se involucraron mucho y además cuando nos reunimos luego finalmente aprendimos mucho los dentistas de los family doctors y ellos también entendieron muchas de las cosas que nosotros queremos hacer. Con lo cual fue muy positivo, pero efectivamente siempre el primer contacto es complicado, ¿no? Porque bueno, no te conoces y no sabes si la otra persona... Pero finalmente la responsabilidad de ambas partes pues, hizo que finalmente hiciéramos todo el proyecto, nos reuniéramos y finalmente, pues tú ya lo has mencionado, ¿no? Esa publicación que está en el Journal of Clinical Periodontology de acceso abierto y que creo que hace un sumario muy interesante de las asociaciones de las que hablaremos a continuación y también de las recomendaciones, de cómo el Family Doctor interpretaba que debíamos de trabajar en conjunto para el beneficio de nuestros pacientes. Claro, ajá. No, yo creo que es perfecto. Y entonces ustedes, ¿cómo llevaron las recomendaciones que ya había para diabetes y para los cardiólogos, llevaron para ser votado de nuevo, como con votos o para el consenso, o no? ¿Empezaron como que desde el cero? ¿Cómo que funcionó eso? Funcionó diferente. Primero seleccionamos cuáles eran los temas más importantes de conexión entre los family doctors y los periodoncistas. Y claramente las enfermedades cardiovasculares y la diabetes estaban encima de la mesa y entre el resto de enfermedades, la que a ellos más les interesaba, y es un grupo de patologías que quizá nosotros no hemos estudiado ni considerado tanto, que son las enfermedades respiratorias. Pero a ellos les parecía muy interesante porque también tienen una carga de enfermedad y unos costes sanitarios muy importantes y conexiones evidentes con la boca. Por tanto, empezamos a trabajar en esos tres bloques. El bloque de diabetes y enfermedades cardiovasculares tenía, como tú has dicho, un workshop de base, unas conclusiones de base, con lo cual ese fue el punto de partida. Obviamente, lo que se ha publicado sobre la asociación entre periodontitis y diabetes entre 2018 y 2022 se puso también en el proceso de discusión y lo que se ha publicado en la Asociación entre Enfermedades Cardiovasculares y Periodontitis entre 2020 y 2022 también se puso junto con los artículos que habían sido utilizados para actualizarlo. Con lo cual, el punto de partida estaba claro, obviamente con actualización. En el caso de las enfermedades respiratorias, que no teníamos unas discusiones previas, lo que hicimos fue encargar una revisión sistemática que se ha publicado también en el Journal of Clinical Periodontology en paralelo, para explorar las asociaciones entre periodontitis y neumonía,
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea y OSA, apnea, la obstrucción de apnea y COVID. Y ahí en la revisión tiene esas 5 componentes y encontramos, porque tampoco teníamos en este caso tantos conocimientos previos, pues que, por ejemplo, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las asociaciones son muy importantes y pueden tener unas implicaciones en una patología que no conocemos tanto los periodoncistas, no estamos acostumbrados, pero que supone unos altísimos costes sanitarios y mucha morbilidad para el paciente. Realmente puede ser una enfermedad que realmente inhabilita a las personas para trabajar. Así que ahí tuvimos una revisión sistemática nueva y para los otros 2 grupos utilizamos lo que ya conocíamos, más actualización. Ajá, perfecto. Entonces, para aquellos que todavía no han leído el consenso, este consenso está con base en 3 enfermedades, o 3 grandes grupos de enfermedades, ¿no? Entonces, son las enfermedades cardiovasculares, es el diabetes, que es un conjunto de enfermedades, y también con enfermedades respiratorias. Entonces, estas son los tres grandes grupos de enfermedades que se basa este consenso que ustedes pueden leer. Y entonces, mi próxima pregunta para usted, doctor, es ¿cuál es el raciocinio, racional, de plausibilidad para decirnos así? Puede ser diabetes, puede ser cardiovascular, puede ser respiratorio o podría ser otra. Podría ser embarazo y todas las otras que sabemos que pueden estar relacionadas. ¿Cuál es? Porque aquí tenemos estudiantes desde pregrado, posgrado. Entonces, ¿cuáles son las plausibilidades? O sea, el raciocinio que tenemos por detrás de eso, que la periodontitis puede tener esta relación con otras enfermedades del cuerpo. Yo, como bien dices, hay un mecanismo general que pueden compartir muchas de estas patologías sistémicas con la que la periodontitis se han estudiado asociaciones. Tú has mencionado algunas de ellas, pero vete más allá, el cáncer o otra serie de patologías. La mayoría de esas patologías que has enumerado tienen una base inmunoinflamatoria. Es decir, detrás de la diabetes o detrás de las enfermedades cardiovasculares, si tú aumentas la inflamación o alteras el sistema inmune, entonces esa enfermedad se favorece, ya sea se favorece que aparezca o se favorece que progrese más rápido y peor. ¿Qué hace la periodontitis a las enfermedades de base inmunoinflamatoria? Claro, la periodontitis es una disbiosis crónica en la que tenemos cientos de millones de bacterias debajo de la encía y esa encía, derivado de la propia inflamación, y eso es habitual desde el punto de vista histológico, está llena de heridas. O sea, el epitelio no cubre la pared blanda de la bolsa periodontal, no la cubre entero. Está llena de zonas donde no está dañado el epitelio por la inflamación. En esas zonas hay acceso al conectivo, que es donde están los vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre si tú tienes aquí 100 millones de bacterias y aquí una heridita? Pues que las bacterias respetuosamente no entran en la sangre, ¿no? Pues no ocurre eso. Las bacterias, si hay algún estímulo, por ejemplo, el cepillado o comer una manzana, entonces como se mueven, pues algunas bacterias entran en el torrente sanguíneo. También puede ocurrir sin hacer nada, esta bacteriemia. ¿Qué ocurre en un paciente con periodontitis? Un paciente con periodontitis avanzada, por ejemplo, tiene una superficie que sería como mi puño, una superficie así, como si no tuviera epitelio toda la superficie. La superficie de las bolsas periodontales sumadas sería así. Imagínate que tú tienes todo esto siendo una herida. Imagínate que metes esto todo siendo una herida en un cubo lleno de bacterias. ¿Qué ocurriría? Pues que las bacterias entrarían. Pues eso es lo que pasa en la periodontitis. Continuamente un paciente con periodontitis está teniendo bacteriemias de bajo grado. Seguramente no son muchas bacterias, pero lo que ocurre es que estas bacterias vivas circulan por el organismo y nos hacen 2 cosas. Uno, hacen que nuestro cuerpo esté más inflamado, claro. Se está defendiendo de una agresión continua y, por tanto, el estado de inflamación sistémica en los pacientes con periodontitis está demostrado. Y 2, esas bacterias pueden colonizar lugares distantes. Se han encontrado bacterias periodontopatógenas vivas en placas de ateroma.
vivas, no un trozo de la secuencia genética, que es lo que evaluamos hoy. Por tanto, la base común está relacionada con las bacteriemias frecuentes de bajo grado que ocurren en los pacientes con periodontitis y la inflamación sistémica, que esas bacteriemias o el paso de factores inflamatorios a sangre, eso no lo podemos comprobar porque son los mismos. No hay diferencia entre los que vienen de la encía y los que vienen de otras partes del cuerpo. Con las bacterias sí lo podemos comprobar porque si hay P. gingivalis no viene de otro sitio, solo viene de la boca. Pero ese es el mecanismo general. Por supuesto, luego para cada patología hay mecanismos adicionales específicos y luego podremos hablar de los que afectan a las enfermedades respiratorias. Claro, para las enfermedades respiratorias la bacteria no necesita viajar por la sangre para llegar a colonizar los pulmones. Le basta una vía directa que también utilizan con cierta frecuencia, sobre todo en personas inmunosuprimidas. Perfecto, muchas gracias y fue muy didáctico, así como que... Entonces, todos ustedes já estão vendo a didática do professor Herrera, né? Então, com certeza vale a pena aí vocês irem até o Rio de Janeiro para assistir ainda mais sobre o estágio do consenso também. Entonces, muchas gracias por esta explicación. Y además de eso, que creo que sí, es la base para todas las relaciones que nosotros tenemos, también me llama la atención lo que se dice en algunas partes de este consenso, cuando se escribe, por ejemplo, que periodontitis podría hacer o ser una causa componente de esta otra enfermedad. No me acuerdo, creo que dicen eso para diabetes. Y eso es muy interesante porque estamos hablando también de enfermedades no por COVID, o sea, por la más grande parte de esas... gracias, Belén. No, solo intento. Muchas de esta parte de las enfermedades, lo que tenemos es que son enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y que son enfermedades multifactoriales, o sea, son enfermedades que no tienen una única causa, así como nosotros creemos que es periodontitis hoy, ¿no? Entonces, la periodontitis podría ser una de las causas componentes, desde una causa suficiente para otra enfermedad sistémica y así por el contrario. O sea, lo que generalmente llamamos de factores de riesgo, y yo estaba leyendo el nuevo LINDE con la parte de epidemiología de Papapenú, y lo que dice es justamente ese, lo que clásicamente decíamos como factor de riesgo, tal vez no es tan más así, factor de riesgo, podemos llamar de causa, porque a veces teníamos qué es factor de riesgo y qué es causa de una enfermedad, ¿no? Y entonces creo que este cambio de entendimiento de que es causa de periodontitis y también de enfermedades sistémicas y que podemos ser no toda la causa, no la única causa, sino un pedacito de la pizza o de la tortilla, como se dice, pero que también contribuye para el desarrollo de otra enfermedad, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso? Claro, ese es un reto que al mismo tiempo que nos genera un gran problema de salud pública, pero también nos abre una gran oportunidad. El gran problema de salud pública es que, y aquí podemos seguir a la World Health Organization, a la Organización Mundial de la Salud, tiene una de sus prioridades es controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias. Como tú dices, estas enfermedades no son una causa, no es el COVID, no es el SARS-CoV-2 y luego tienes COVID, no es ese proceso que ocurre en las infecciones verdaderas. Aquí estamos hablando de unas patologías complejas que tienen, como tú dices, múltiples factores causales. Lo de hablar de factor de riesgo u otros factores quizá tiene más sentido dentro del mundo de la estadística, pero dentro del mundo de la biología, de cuando estamos entendiendo por qué se ha producido esta enfermedad, pues puede haber un factor que es más importante que otro, pero que todos están condicionando que aparezca esa patología. Atribuir causalidad a la periodontitis sobre las enfermedades cardiovasculares o la diabetes seguramente sea muy complicado científicamente y seguramente tampoco sea necesario. Pero en ese contexto de enfermedades crónicas no transmisibles, en las que hay una serie de, además, como tienen muchos factores involucrados, algunos de ellos afectan a varias enfermedades. El ejemplo más clásico es el tabaco o el sedentarismo. Claro, si tú
tú fumas, entonces favoreces la periodontitis. Si tú fumas, favoreces el cáncer de pulmón. Si tú fumas, favoreces las enfermedades cardiovasculares. Si la periodontitis además favorece las enfermedades cardiovasculares, entonces vas generando círculos viciosos muy negativos. Ahora bien, la oportunidad viene dentro de lo que se llama Common Risk Factor Approach. Claro, pero si tienes el factor de riesgo, los problemas son exponenciales porque te afectan a muchas comorbilidades. Pero si lo controlas, tienes beneficios a todos los niveles. Directos, por el propio riesgo que ese factor estaba haciendo, pero también indirectos, porque mejoras estos. Si tú dejas de fumar, tienes menos periodontitis y ese riesgo ya lo quitas. Pero también quitas un riesgo directo sobre enfermedades cardiovasculares. En ese contexto de enfermedades crónicas no transmisibles, y una de ellas es la periodontitis, y las enfermedades que la OMS ha declarado como objetivo, en ese contexto, la relación entre los dentistas y los family doctors es crucial. Quien puede poner énfasis común, además, en estos factores de riesgo comunes e incluso en las propias comorbilidades es en el trabajo conjunto de los dentistas y los family doctors. Y eso que lo intuíamos antes de esta reunión, pero nos dimos cuenta. Claro, nos decían, por ejemplo, el paciente, nunca en la clínica dental nos hemos preocupado del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es algo que hemos considerado. Claro, pero para el médico de familia que ese paciente tenga la boca más sana, le da una reducción de riesgos muy importantes. A los dos, al periodoncista y al family doctor, le da una reducción de riesgo tremenda que deje de fumar. Si los dos están haciendo el esfuerzo conjunto, el family doctor por un lado, el periodoncista o el dentista por otro, probablemente tienes más posibilidades de controlar ese factor de riesgo. Así es que efectivamente, como tú has dicho, dentro de este esquema de comorbilidades en que hay numerosos factores, causales o no causales, pero desde luego que están influyendo, surge una oportunidad única de trabajando conjuntamente, sacar uno de esos factores de la ecuación y que mejoren todos los demás. Perfecto. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que nosotros nos ponemos de vuelta por algo que siempre decimos, que el médico, el dentista no es solo de dientes, y no solo de boca, y que sí de cuerpo. Y entonces eso yo creo que es importante porque es una manera de nosotros posicionarnos así como vamos a cuidar también de estos factores de riesgo comunes. Porque y esta es una cosa que cuando salió el consenso del estadio 1 a 3, eso está bien claro ahí, que no se sabe el efecto de actividad física, por ejemplo, para el tratamiento de periodontitis. No se sabe de intervención en nutrición, pero todavía puede ser que no estamos intentando a tratar la periodontitis como era la idea del consenso, ¿no? Sino estamos intentando a controlar, porque yo hablé eso con el doctor Niedelman en el último europeo. Yo creo que nosotros tenemos, por ejemplo, para actividad física, dos niveles distintos de evidencia, porque revisiones sistemáticas sí dicen que inactividad física está relacionada con mayor prevalencia de periodontitis. O sea, hay una cosa ahí de asociación entre estas dos condiciones. Puede ser, lo que no se sabe es si el tratamiento se decir, por ejemplo, tienes que hacer actividad, si eso sí va a ser mejor para el tratamiento. Pero todavía nosotros no necesitamos hacerlo solo para el tratamiento de la periodontitis, porque eso es pensar muy narrow, ¿no? Estamos haciendo por el bien del paciente, no estamos haciendo solo para periodontitis, para el diente. No es así que se ve. Claro, pero la guía de práctica clínica se centraba en ver intervenciones que de manera coadyuvante a la instrumentación subgingival o dentro del paso 1 y 2 del tratamiento periodontal mejoraran la respuesta. Eso no está demostrado. Hay pocos estudios. Perfecto. Entonces no podíamos recomendar que cuando vayas a hacer paso 1 y 2 le digas a tu paciente y además ten más ejercicio físico, come de esta manera o reduce el peso. Es fácil que en el futuro esas intervenciones sí nos demuestren que mejoran. La evidencia
de que dejar de fumar o mejorar el control glucémico tiene sobre esos resultados tampoco era extraordinaria, pero derivado de las mejoras adicionales, es decir, si tú haces eso, vas a tener un poco más de mejor respuesta en el tratamiento periodontal, pero vas a tener un beneficio de salud increíble. Por eso Ajá. hay una recomendación general que dice las recomendaciones de perder peso, hacer ejercicio físico, controlar la glucemia, deben de recomendarse, aunque no haya una evidencia muy fuerte de reducción de la bolsa. Ese es en la guía de tratamiento para la periodontitis en estadio 1 a 3. En la del tratamiento de la periodontitis en estadio 4 le dimos la vuelta y en vez de ver qué efecto tenía hacer intervenciones sistémicas sobre el periodonto, lo que vimos qué beneficios tiene hacer intervenciones sobre el periodonto a nivel sistémico o en la calidad de vida. Y los resultados fueron impresionantes. La mejora en pacientes con comorbilidad, no en pacientes sanos. Es decir, tiene que ser un Sí. paciente que ya tenga diabetes, que tenga prediabetes, que tenga enfermedad cardiovascular. En esos pacientes, el tratamiento periodontal mejora de manera clara los indicadores sistémicos, tanto de riesgo cardiovascular como de riesgo endocrino. Y eso es una información muy importante que, por supuesto, también utilizamos y a los médicos de familia, a los family doctors, les pareció muy interesante. Perfecto. Sí, y eso es una verdad. Sí, hay cosas que, por ejemplo, yo estaba leyendo el guía para tratamiento de diabetes, creo que de American Diabetes Association. Hay cosas que no es necesario. Yo sé que la Federación Europea hacía como este S3, el más alto nivel, pero hay cosas también que se pueden recomendar que no está necesariamente comprobado, pero si no hay mucho riesgo, si hace bien para el paciente de todas otras maneras. También podría decir, no, nosotros decimos que es algo que pueda ser hecho. Y yo creo que estamos yendo por un camino de investigación que luego, que creo que 4 años, ¿no? A cada 4 años se va a rever las guías y se hace de nuevo. Yo creo que estamos yendo por un camino. Esa es otra cosa. Cuando nosotros hacemos randomized clinical trials, por ejemplo, para factores de riesgo, estos comportamientos, como estamos diciendo, no es tan fácil como, por ejemplo, darle un antibiótico para tratar la enfermedad, que se toma antibiótico como que por 2 semanas, una semana y después ya está. Puedes verlo después de 6 meses, un año, 3 años y así todavía. Yo creo que cuando se hace estos comportamientos no es tan fácil, porque mismo nosotros vamos a empezar a ir al gym, por ejemplo. Oh, no, ya fui 2 semanas, no más, 6 meses ahora sin irnos. Entonces, yo creo que la manera de hacer y de exigir, así como randomized clinical trials para modificar, para factores de riesgo, yo creo que podría ser un poco más distinto de los otros pasos de intervención. No sé, solo algo para pensar así. Claro, tienes razón en todo lo que dices. También tienes razón en que la manera de medir el impacto, por ejemplo, de dejar de fumar en la guía de práctica clínica era muy a corto plazo, ¿no? La respuesta al tratamiento periodontal. Y claro, lo más interesante no es solo la respuesta, sino ver qué pasa 2 años después. Son estudios distintos y obviamente estudios complicados de diseñar. Pero también es verdad que claro, la guía de práctica clínica exigen un proceso muy riguroso donde las recomendaciones todos tenemos que asumir que no puedes hacer recomendaciones que no estén basados en un nivel de evidencia aceptable. Pero, por ejemplo, en el workshop de Wonka no es una guía de práctica clínica, es una serie de recomendaciones de expertos, que es otro nivel. Desde el punto de vista de llevarlo a un gobierno para que lo utilice dentro de su estructura sanitaria, pues no se puede, tiene menos valor que una guía de práctica clínica, pero obviamente sirve muy bien para que los médicos de familia lo discutan entre ellos y digan, vamos a hacer esto, esto y esto, y para que nosotros, dentistas, hagamos eso. Yo espero en el futuro que tengamos ensayos clínicos autorizados a largo plazo, donde pacientes que van a ser tratados de periodontitis consiguen dejar de fumar y otros no, y ver cuáles son los resultados al cabo de 5 años. Y tú y yo esperamos ver
que van a tener menos bolsa y que van a tener menos riesgo de enfermedad recidiva de la periodontitis. Pero lo que también vamos a ver es que tienen mejores indicadores sistémicos de salud. Y eso es lo que tú has dicho antes. Nosotros somos oral health providers, pero no solo de la boca. Lo que hemos hecho, hemos dividido el cuerpo en partes porque nos ha interesado desde el punto de vista conceptual y de las especialidades. Pero todas las partes están conectadas y no tiene sentido que un dentista que trabaja en la boca y el exceso de peso, el tabaco o la diabetes tienen increíbles consecuencias sobre la boca y no puede hacer nada respecto a eso. Claro que tiene posibilidad de hacer algo y en la Unión Europea los dentistas tienen que tener competencias en conseguir que sus pacientes dejen de fumar, no en recomendar que dejen de fumar, sino establecer alguna intervención que lo consiga. No se ha, en muchos países no se implementan bien, pero está escrito. Así es que por eso digo que somos health providers, tanto como el family doctors. A lo mejor nosotros vamos de arriba a abajo y ellos van de abajo a arriba, pero al final el objetivo es que el paciente esté sano. Si nuestro paciente tiene la boca muy sana, pero fallece por un infarto de miocardio, creo que hemos fracasado tanto como el cardiólogo. No podremos decir qué contento estoy, se murió con los dientes muy sanos. Así es, claro. Ajá. No, ese es muy importante y es algo que me llama la atención también cuando se pone, por ejemplo, así en el guía de práctica clínica, que es necesario que el cirujano dentista, el periodoncista, haga intervención para la cesación de tabaquismo. O sea, tabaquismo. No es solamente advise o inform, es que haga la intervención. Y esa es una guía que nosotros generalmente damos aquí en Brasil, el guía de CEPA. Então, para quem está ouvindo aqui e quer ouvir, a CEPA é a Sociedade Espanhola de Periodontia e ela tem um livreto, um booklet, que fala sobre cessação de tabagismo e ela tem um protocolo para ajudar nessa cessação de tabagismo. Então, eu acho que a gente tem que parar de ser temos que parar de ser aquelas pessoas que só dizem fumar hace malo, fumar hace daño, Los pacientes saben de eso, ¿no? Pero tenemos que nosotros también lanzar manos de intervenciones que sean importantes para que, claro, para aquellos que así quieren, para que ayudémoslos a cesar el tabaquismo. A mí me gusta mucho de esta parte de CEPA, este booklet de ellos también. Ese trabajo, de hecho, se hace dentro de una colaboración con la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo. En España hay una asociación que reúne a todas las asociaciones que están interesadas en que la gente deje de fumar. Entonces está SEPA y están los cardiólogos y todos forman parte de esa comisión. Y no se trata de que en la clínica odontológica se hagan intervenciones complejas para cesación de hábito tabáquico en grandes fumadores o personas que han tenido un infarto. No ese es el objetivo. El objetivo es tener la capacidad de implementar, si el paciente lo quiere, intervenciones sencillas, como en la entrevista motivacional, que vayan un poquito más allá de decir, deja de fumar, que es muy malo, que eso es lo que hemos hecho desde hace muchos años. Deja de fumar, que es malo. Eso no ayuda a nadie, eso solo es información y relativa. Tienes que ser capaz de orientar a tu paciente, determinar si necesita un especialista, qué tipo de especialista, y también en algunos casos, como digo, las intervenciones se pueden implementar a nivel de la clínica dental, pues pacientes más jóvenes, con menos riesgo de adicción y que puedan funcionar intervenciones sencillas con, insisto, entrevista motivacional y algún producto para compensar nicotina. Yo creo que eso hay que aprender a hacerlo, pero una vez que se aprende, creo que claro, el objetivo es tener éxito, no quien lo tenga. Estoy seguro que el neumólogo se va a enamorar de nosotros si somos nosotros quien conseguimos que deje de fumar y no lo ha conseguido el neumólogo. Así es. Ajá. Ok, doctor Herrera, creo que estamos en puntos muy importantes y que están cambiando nuestra visión así de cuál es nuestro papel como cirujanos dentistas y como periodoncistas. Y tal vez caminando para el final de nuestra conversación, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pónela aquí por el chat. Yo voy a leer para el doctor Herrera.
Me gustaría de preguntarte algo que no se quedó tan claro para mí, que es acerca del screening para diabetes. Ustedes dicen en el consenso de algunas maneras que el screening, que este término no es un término tan, vamos a decir, que se confunde un poco, ¿no? Que se pierde un poco, porque el screening puede no ser tan bueno, así cuando se hace para poblaciones generales, como hasta dan el ejemplo, por ejemplo, de personas con 40 años o más, y que esto puede no ser costo efectivo. Entonces, en tu clínica o dentro de Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo se hace en pacientes que tengan diabetes? ¿Cómo se hace ese screening para saber si estos pacientes tienen o no tienen diabetes? ¿De qué manera se hace? ¿Siempre con exámenes de sangre o exámenes rápidos o con este questionnaire? Entonces, ¿cómo hacen ustedes ahí para este screening? Fíjate, esto fue un debate muy interesante porque desde hace años ha habido publicaciones sobre algo que desde el punto de vista de salud pública es súper importante. Cuando una persona empieza a tener diabetes, los niveles de glucemia se mantienen altos en sangre durante periodos largos de tiempo, lo más importante es saberlo. Si lo sabes, se puede controlar. Si no lo sabes, el daño que hace la hiperglucemia se va acumulando en el organismo. En muchos países del mundo, y en España ocurre, el diagnóstico de diabetes a veces se hace ya con complicaciones de la diabetes. Es decir, el tener azúcar en sangre es malo, pero lo peor es que el daño que se hace, las complicaciones microvasculares, macrovasculares, en los ojos, hay una serie de daños muy importantes. Pues muchos pacientes, cuando se les diagnostica, ya tienen una complicación, es decir, llevan muchos años con diabetes no diagnosticada. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se puede hacer diagnosticar o identificar qué pacientes tienen diabetes no diagnosticada? Pensamos que, claro, que a la clínica dental va mucha gente. En nuestro país, no todo el mundo, pero en España, por ejemplo, va el 50% de la población, que ya es más que los de 40, 50 años que no van al médico de familia. Ellos no van al médico de familia porque no tienen ninguna patología. Pero como sí van al dentista y hay signos en la boca que nos pueden ayudar a identificar riesgo, planteamos pensar cómo se puede hacer un screening. Porque el diagnóstico al final lo va a hacer un médico. El médico de familia o el endocrino. Pero el dentista Sí. lo que puede hacer es un screening. Es decir, vamos a evaluar. Bueno, si preguntas, ¿tienes diabetes? Sí, ya la tengo, pues ahí no hay que hacer nada. Pero si el paciente no ha sido diagnosticado, el primer paso, en la guía pone, si el paciente sano sistémicamente y no sin diagnóstico de diabetes previa, pero tiene una periodontitis ya con estadio 3, bolsas, pues puede que lo conveniente sea mandarle a su médico y que evalúe si tiene la glucemia bien. Esa es la primera opción, que es lo que hemos hecho, pero también hay intervenciones. Para muchas partes del mundo está validado un test de diabetes que se llama FinRisk, que son preguntas sencillas y una medición del perímetro abdominal que también te dan una evaluación de riesgo de diabetes muy buena. Eso está en la web, eso lo puedes hacer ahora cuando acabes y te puedes evaluar. Pero, claro, la gente no lo hace. Pero si lo tienes en la clínica dental, se tarda 5 minutos y le puedes ayudar a responder. Nosotros añadimos a eso hacer una evaluación periodontal de la boca, ya sea abreviada o todo el periodontograma completo, y la posibilidad, dependiendo del FinRisk, porque eso ya lo hacía si el FinRisk daba un riesgo moderado o alto, entonces hacíamos la medición de la glucemia capilar en sangre, que es un pinchacito en el dedo y una medición que no es lo más exacto del mundo, pero ya te da una... Si el nivel era mayor de 5,7, entonces hacíamos un informe para su médico, le decíamos, mira, le ha salido un FinRisk de 25, que es riesgo alto. Le ha salido una hemoglobina glicosilada de 6,5 y además tiene el periodonto con periodontitis. Sugerimos que se haga una evaluación de si tiene diabetes. Y en el estudio que hicimos en España, en distintas clínicas de España, se hizo dentro de una red de clínicas de investigación de la Sociedad Española de Periodoncia,
detectamos sobre 1000 pacientes, detectamos 20 pacientes que tenían diabetes y 80 pacientes que tenían prediabetes. ¿Son muchos o pocos? Si cada clínica dental de España detectara a una persona que tiene diabetes y no lo sabes, cada año el impacto sería tremendo en términos de salud pública. Y para esas personas es darles más vida y más calidad de vida. Si te diagnostican diabetes, antes, las complicaciones van a ser menores. Si es que yo creo que ese es el ejemplo, seguramente con el tiempo encontremos más ejemplos de lo que se puede hacer en la colaboración entre médicos de familia y periodoncistas y dentistas. Pero el screening de la diabetes en la clínica dental creo que es el ejemplo paradigmático, tanto como para que en Inglaterra las nuevas guías, que no están publicadas, pero que Ian Chappell, uno de nuestros expertos, tenía acceso a ellas, decía, se va a proponer, se va a incluir que en las clínicas dentales se trate de hacer en determinadas poblaciones, ¿no? No en poblaciones jóvenes, pero en poblaciones mayores de 40 a 45 años, este screening, que lleva 5 minutos, 10 minutos, y que puede salvar vidas. O sea, no es solamente la sangre por un test rápido, ¿no? Incluye el cuestionario, este screening es más complejo que solamente hacer el test de sangre. Pero tú puedes hacer solo el cuestionario. Si el cuestionario te da riesgo alto, está justificado ya remitir al paciente. Lo que pasa es que como está en la clínica dental, nosotros ideamos que dices, si el cuestionario da alto, le voy a hacer la glucemia en sangre. Porque a lo mejor el cuestionario da alto, pero tiene la glucemia baja. Y entonces no tengo que remitir. Y luego además añado la evaluación periodontal. Y con esos 3 factores combinados, pues establezco si tienes lo que más se asoció al final a que el paciente tuviera diabetes o prediabetes era, por supuesto, el fin risk y la glucemia capilar. Pero en algunos casos también la salud periodontal tenía influencia sobre el proceso. Perfecto. Muy buenas maneras de pensar y guiar nuestros tratamientos. Y creo que esta conversación va a ser muy buena para nuestros estudiantes también, porque cambia su manera de pensar el paciente, desde la modificación comportamental que hablamos, ahora para el screening de diabetes. Creo que son food for thought, cosas para empezarnos a pensar. Pero también el contrario es algo que me llamó la atención, porque ustedes ponen un ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra, donde se tienen no son periodoncistas, sino los oral hygiene professionals, que son nivel 1, 2, 3, y el 1 no tiene especialidad. Y nosotros tenemos el guía, las directrices brasileñas. No sé si tú viste cuando estabas en Sobrap, en Salvador, fue cuando nosotros lanzamos esta guía de diabetes y periodontitis. Y en esta guía, estas directrices brasileñas con la Sociedad de Endocrinología Brasileña, nosotros ya, si el paciente tiene signos de periodontitis, o sea, si tiene movilidad dental, si tiene mucho sangrado, nosotros preferimos pedirles a los médicos que encaminen a periodoncistas en nivel de especialidad. Y a mí me gustaría saber cómo es ahí en Europa, por lo menos en España. Porque una de las cosas que nosotros sabemos que desafortunadamente nuestros estudiantes de pregrado no hacen cuando salen del pregrado es el periograma completo, es el periochart. Y así, si no hay periochart, el médico va a escribir, necesita ver si hay periodontitis. Y llega un cirujano general que no sabe ni cómo se ve si tiene periodontitis o no. ¿Me entiendes? ¿Esa es una dificultad también para ustedes o no? ¿Todos ahí hacen el periochart? ¿Cómo es? No, tienes toda la razón. Ese es un problema global que se ha intentado solventar con los sistemas de exploración básico, pero que siempre tenemos esa limitación. Pero fíjate, yo creo que el reto en la odontología, yo creo que los sistemas de exploración básicos o de screening nos van a ayudar. Pero el reto en la interacción con los médicos sería tener algún sistema en el que los médicos pudieran evaluar el riesgo de salud periodontal. Y me explico, ¿no? Hemos estado hablando, yo hablaba de un test de 10 preguntas, que es el FIN Risk, para evaluar riesgo de sufrir diabetes. Y
y hay uno parecido en menos bueno y un poco más complicado, pero también validado en muchos países, que es el SCORE para el riesgo cardiovascular. Es decir, un periodoncista o un dentista puede pedirle a su paciente, toma, rellena esto de FinRisk, rellena el SCORE y en función de eso puede tomar decisiones. Dice, vete a tu médico. O ahora, ¿y si tuviéramos nosotros, le diéramos a los cardiólogos, a los endocrinos y a los médicos de familia un test, algo que le sirviera para pensar si ese paciente tiene riesgo o no periodontal? Y en función de los resultados se lo manda a un periodoncista, a un dentista o a un higienista dental. Y ese reto no lo tenemos solucionado, porque aunque el profesor Bobchenko, que en paz descanse, y con Eke desarrollaron un cuestionario que además se tradujo al español, al portugués. Ese cuestionario es muy interesante para epidemiología. Sirve para grupos de población, pero no sirve bien para el paciente individual. Para ese paciente que tienes delante no sirve tan bien, no te ayuda bien. Sirve para que una población entiendas cómo es periodontalmente. Entonces, basado en esos cuestionarios, más algo más, podríamos o deberíamos algún día de darle al médico algo que no necesite sondar, porque no va a sondar. Si no, lo acabas de decir tú, no sondan los dentistas recién graduados, ¿cómo va a sondar el cardiólogo? No, tiene que ser un sistema que combine las preguntas están bien, las preguntas hemos encontrado que nos dan valor, nos da mucho valor la edad, nos da mucho valor el tabaco, nos da mucho valor el haber sido tratado, y algo que puede ser basado en la imagen. Mi amigo, el profesor Filippo Gracciani, pensaba que había que complementar siempre las preguntas con una foto que te diera una imagen que se pudiera interpretar con unos algoritmos que te fuera a decir el riesgo. Obviamente, al final sería también un screening. No se trata de diagnosticar con la imagen y cuatro preguntas, pero situarte en un nivel de riesgo que haga recomendable. Obviamente, al final, al médico le podríamos decir, remite siempre, manda a tu paciente siempre. Si tiene riesgo cardiovascular, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mándalo siempre. Pero también es cierto que eso en algunos sistemas no es fácil. En España toda la odontología es privada, por tanto, cuando el médico va a mandar al dentista, al paciente, le está mandando a la medicina privada y le cuesta. Pero si hay una razón clara, objetivable detrás, va a ser más fácil. Así es que ese es el reto. Yo creo, Joaco, lo veremos, que lo vamos a ver en los próximos años, cómo el médico tiene una herramienta para evaluar el riesgo de salud periodontal de su paciente y tomar una decisión de de remitir al paciente en función de ese riesgo. Y eso nos va a ayudar mucho en esa colaboración conjunta entre médicos y dentistas, que siempre debió estar ahí, pero que durante un tiempo ha parecido que nos hemos separado. Y esta idea también, no solamente para cuestionarios, sino para testes rápidos, ¿no? De saliva y todo, hace algún tiempo que ya escucho. Vamos a ver si algún día vamos a tener una idea que sea por lo menos algo para decir, sí, tú eres un paciente candidato a ir directamente al periodoncista porque cuesta más, claro, que ir para un general. Y eso también es importante cuando hablamos de salud pública en Brasil, porque no es, para la salud pública no está tan fácil el acceso al especialista. Tú todavía tienes que ir a un general y este general que te tiene que encaminar. Entonces creo que también hay estas particularidades, ¿no? De cada país y cómo es su sistema para adentrar a tener acceso al especialista. Correcto. Pero en todo caso, quizá una de las barreras que pueda romperse más fácilmente es la barrera de la comunicación. O sea, quiero decir, hoy en día existen herramientas de comunicación. Antes, cuando nos mandábamos una carta escrita, estimado doctor Joao, sí, paciente, pero yo creo esa barrera, y eso lo discutimos en el workshop, cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo yo creo que los sistemas de almacenamiento de datos que tiene la sanidad pública, que tienen los médicos generales, deberían de poder compartirse que todos podamos acceder y de tal manera que el médico de familia vea lo que yo he escrito y que yo pueda ver lo que él ha escrito. Pero en todo caso siempre hay que empezar. Y como digo,
nunca debió de separarse el trabajo conjunto entre los family doctors y los dentistas, nunca debió de separarse, siempre formamos parte de lo mismo. Pero, bueno, pues la evolución de la medicina ha sido a compartimentalizar todo en trozos y Ajá. eso ha tenido también consecuencias negativas. Ajá. Doctor Herrera, nuestra conversación fue muy buena, fue tan rápido así porque la conversación está tan buena. Y entonces tenemos como que 5 minutos en el tiempo para dejarle hablar un poco de consideraciones finales. Si hay, por ejemplo, alguna pregunta que te gustaría que yo te hubiera hecho, pero no lo hice, o tus palabras finales ahí, o mismo la invitación suya ahora para nos encontrarnos en Barra da Tijuca, tomar una cervecita, una caipirinha geladinha lá en Río de Janeiro. Entonces, por favor, este es tu espacio ahora. Yo primero, que si alguien tiene alguna pregunta, encantado. Segundo, agradecer otra vez a Joao, que la verdad es que ha sido entretenidísimo y me ha pasado a mí lo mismo que a ti, que ahora miro el reloj y digo, de verdad, ya se acabó el tiempo. Y invitarles a todos a acudir a Río. Creo que es el viernes 26 y sábado 27 de mayo. Eh, Bruno Los hablará de medicina periodontal, de la conexión entre enfermedades periodontales y sistémicas. Yo hablaré más de tratamiento periodontal, de la guía de tratamiento periodontal para la periodontitis en estadio 4, pero ambas están conectadas porque ya hemos comentado que en el estadio 4 también incluimos los impactos sistémicos y en calidad de vida del tratamiento periodontal. Y hablaremos también un poquito de este workshop con los family doctors, que tiene también mucho impacto. Y yo querría, mi mensaje final va a ser capaces, lo que nos dicen los datos científicos, lo que dice este workshop, lo que dice cualquier experto cuando te sientas a analizar los datos, es que tenemos que trabajar conjuntamente más. Y los ejemplos los hemos puesto, ¿no? En el screening que podemos hacer nosotros en la clínica dental sobre la diabetes y la información que los médicos de familia pueden dar a sus pacientes respecto a la salud oral. Debemos de hacerlo. ¿Y por qué lo debemos de hacer? ¿Es algo conceptual? ¿Es algo científico? No, es porque es la única manera de beneficiar a nuestros pacientes. Es decir, si yo me dedico a poner preciosas carillas a mis pacientes que tienen diabetes y no lo saben, estoy haciendo algo mal. Si el médico de familia se dedica a intentar controlar la glucemia de su paciente y su paciente tiene periodontitis en estadio 4 con bolsas de 10 milímetros, está haciendo algo mal. Y hay que solucionarlo y nosotros tenemos que explicar al endocrino que no podrá manejar esa diabetes, salvo que le tratemos nosotros las encías, y el médico de familia nos tendrá que explicar a nosotros que nos interesa mucho saber si el paciente tiene diabetes o no y que, por tanto, no es una cuestión de quitarle el trabajo a los endocrinos, es una cuestión de que la única manera que tenemos de tener éxito en nuestro tratamiento es si sabemos si el paciente tiene diabetes, si la controlamos, y si el paciente fuma, si lo controlamos. Por eso tenemos que trabajar cada vez más con nuestro entorno de médicos de familia, de cardiólogos, intercomunicar, porque, insisto, nuestro objetivo es la salud de nuestros pacientes. Y si no hacemos eso, no la vamos a conseguir. Perfecto, doctor Herrera. Creo que valió la pena cada minuto de la espera desde nuestro primer contacto para esta conversación. Fue muy buena, creo que, y aquí tenemos, no solo para que sepas, no solamente nuestros estudiantes, pero tenemos profesores de muchos sitios de Brasil también. Entonces, muchas personas diciendo muchas gracias para ti, que fue una charla muy buena y que se comprendió todo y que nos vamos a ver entonces en Río. Y muchas gracias a ti entonces, a todos los que están viendo y principalmente a ti, doctor Herrera. Fue un gusto hablar contigo, ahora por la primera vez más informalmente así. Y con certeza vamos a hacer algo ahí, vamos a vernos y tomar una caipirinha juntos en Río. Gracias. Una o más. Uno más, está bien. Muchas gracias a ti, Joao. Ha sido un placer, he disfrutado mucho. No he podido ir respondiendo a los mensajes que han ido entrando porque estaba hablando contigo y no podía perder la conversación, pero por supuesto, las gracias a todo el mundo por estar ahí, por asistir y por las palabras y cariñosas que te están mandando. Así que muchas gracias, Joao, muchas gracias a Sobram. Ok, chao, doctor Herrera. Buena semana.
Chao. Muchas gracias.